Yo les invito a que se puedan tomar asiento y ponerse cómodos. Listo, ya están cómodos. ¿Se sienten cómodos? ¿Está cómoda la silla? ¿Está cómoda la silla, hermana Joana? ¿Cómo se sienten? En victoria. ¿Se siente en victoria? ¿Se siente feliz, contenta, tranquila? ¿Seguro? Lo que es Dios que me apoya, me fortalece, me guía. ¿Cómo se siente, hermana Joana? En victoria, tranquila. Daniela, ¿cómo te sientes? Con sinceridad. Bueno, antes de llegar aquí estaba bastante estresada, cargada, cansada, pero creo que es el lugar donde podemos reposar, respirar, sentir que hay alivio, hay tranquilidad. Hay alivio y hay tranquilidad en este lugar. Pero porque está el Espíritu Santo de Dios en este lugar, y lo decía el pastor Juan de Dios. Está el Espíritu de Dios en este lugar. Yo les quiero volver a preguntar y que todos juntos me puedan responder. Si todos se sienten bien, respóndanme todos. Si hay alguien que se sienta mal, que pueda decirme, yo me siento mal, y yo sé que va a haber una diferencia entre las voces y yo me voy a dar cuenta si alguien se siente mal. ¿Cómo se sienten? ¿Todos se sienten bien entonces? Bueno, en esta mañana el Señor trae una hermosa enseñanza. Y les quiero dar el título, y se titula Cuando las fuerzas se agotan, su fidelidad resplandece. Cuando las fuerzas se agotan, Daniela, la fidelidad del Padre resplandece en nuestras vidas. ¿Cuántos en algún momento se han sentido cansados? ¿Se han sentido cansados, pastor? ¿Cuántos en algún momento hay escasez en nuestras casas y viene la aflicción o la perturbación y nos agotamos de pensar, ¿qué voy a comer mañana? ¿O qué le voy a dar a mis hijos? ¿O qué le voy a dar a mis nietos? Si son tan pequeños como yo. Antes mi abuela me decía mucho que, o sea, siempre desde pequeña he tratado de, he venido escuchando esto. ¿Cómo le explico yo a un niño que no tengo alimento para darle? No se puede, porque es pequeño y los niños no entienden. Simplemente están pidiendo comida, pidiendo comida, pidiendo comida, pidiendo comida. Entonces es fuerte, nos cargamos, esto nos cansa, nos agota el pensar qué le voy a dar de comer mañana a Sara, qué le voy a dar de comer mañana a David, que gracias a Dios ya está grande, ya no le llora por un plato de comida. Bueno, decimos nosotros, no sabemos cómo es en su casa. ¿Cuántas veces nos sentimos agotados porque hay problemas con el esposo, pastora? Y quiere decir, no, yo voy a desistir, ya yo no quiero más. Ya yo no puedo más con esto, Señor. Ya estoy cansada de la misma situación, o la misma discusión, o la misma pelea. O cuando hay un familiar enfermo. Ahorita me decía la hermana Joana, Sara no sale de una para entrar en otra. ¿Le agota eso, hermana Joana? Se siente agotado de que Sara no sale de una y se vuelve a enfermar. Y se vuelve a enfermar. Hermana Joana, pero la fidelidad de Dios está. Y lo que nosotros hacemos para Dios, nada es en vano. Dios ve que esa niña tan pequeña, Dios ve cómo le danza aquí. Dios ve que usted a veces viene a traerla para el ensayo, hace el esfuerzo para traerle la comida. Y Dios nada lo deja sin recompensa. Y por eso la prédica se titula Cuando las fuerzas se agotan, su fidelidad resplandece. Porque cuando nos sentimos cansados, la fidelidad del Padre entra a darnos fuerza, a renovarnos, a levantarnos los brazos y a decirte, hijo mío, aquí estoy. Hija mía, aquí estoy. Cuando hay escasez y viene alguien y te trae una bolsa de comida, hermano, no es el que te trajo la bolsa de comida, es Dios, la fidelidad de Dios. Que Dios está viendo su esfuerzo, que Dios está viendo que usted se esfuerza de venir de allá de Garza Blanca todos los domingos, y cuando la llamen a traer a
a su niño, a apoyar a Naifer, para que Naifer esté aquí, para que Naifer dance. Y por eso es que Naifer está allá enfermo, porque me dijeron que estaba allá enfermo, pero el Señor está allá con él. Él no está allá solo porque usted está aquí dándole el primer lugar a Dios. Dios está allá siendo fiel en su vida y sanándolo. Dios está sanando a Naifer. Y Dios está con cada uno de ustedes. Y Dios está en los problemas de cada uno de ustedes. No están solos. La fidelidad del Padre está allí, permaneciendo con cada uno de ustedes. Pero yo les quiero hablar de un personaje en la Biblia que era recto, así como nosotros, que nos esforzamos por ser recto ante los ojos del Señor. Era justo, era fiel, era bueno ante los ojos del Señor, como nosotros. Bueno, decimos nosotros que nos esforzamos por estar bien con el Señor, pero eso es algo que solamente lo sabe el Padre y uno mismo. Bueno, gracias a Dios yo puedo decir que yo me esfuerzo por agradar al Señor y me esfuerzo por ser recta ante los ojos del Padre y ser justa. Este hombre era justo ante los ojos del Señor, pero vino un momento fuerte a su vida. Hizo una cosita que nosotros la hacemos bastante cuando viene el proceso, viene la angustia, viene el agotamiento. Vamos y hacemos algo que hizo este hombre. Primeramente, yo no les voy a decir qué hizo. Yo quiero que me acompañen a la base de esta enseñanza que se encuentra en Mateo 11:28. Vamos a hablar primeramente de esto para que vayamos con este personaje bíblico. ¿Va conmigo? Mateo 11, verso 28. Por reverencia a la palabra nos colocamos todos de pie. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice esta cita bíblica: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo mismo que les decía ahorita: venid a mí. El Señor le decía en su casa: ven a mí, que yo me encargo de Naifer. Yo le daré descanso a Naifer. Yo le daré descanso a su vida. Le decía a usted, hermana Joana, porque usted muy bien pudo quedarse en su casa, porque Sarita tiene dolor de oído y usted pudo haberse quedado acostada allá porque la niña no puede salir porque es fuerte. Un dolor de oído es fuerte. Pero usted vino a darle el primer lugar al Señor y el Señor está viendo eso. ¿Y qué dice aquí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Venid a mí de que estáis cansados, de que Sarita no sale de uno para meterse en otra. Que Él les dará descanso. Y no solamente a ustedes, sino que a su familia también. Porque Dios los defiende a su familia, porque hay una lámpara encendida en su casa. Y esa lámpara están siendo ustedes. Vamos a hablar de este personaje bíblico que les comentaba ahorita, que era recto y justo ante los ojos del Señor. Quizás como la pastora Marieli, que es recta y justa ante los ojos del Señor porque dejó todo por el Padre. Y el Padre la ve ella como recta y como justa. La ve con admiración porque ella soltó todo y vino a este lugar a darle el primer lugar a Dios. Pero vamos a ver qué pasó con este hombre. ¿Por qué la hermana Matilde no me quiso decir qué pasó con este hombre? Vamos a Job, capítulo 1, verso 1. Pueden tomar asiento, yo lo voy a estar leyendo desde aquí. Perdónenme. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo mismo que le decía Job, un hombre temeroso del Padre, un hombre que cuando uno es temeroso de Dios, uno camina como a Dios le agrada. Cuando uno es justo delante del Señor, uno va caminando como a Dios le agrada, teniendo cuidado de caer en el pecado, de pecar contra Dios, de maldecir a Dios, de cuestionar a Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Un día, yo les voy a estar parafraseando un poco de la historia que pasó con Job. Un día, Job era un hombre muy pudiente, tenía
mucho ganado, tenía varios hijos, y un día vinieron a presentarse ante Jehová los hijos de Dios, ante Dios. Y entre esos venía un malvado, venía Satanás. Y le dice Jehová a Satanás: ¿qué haces por acá? Parafraseando. Y él le dice: estaba dando vueltas por alrededor de la tierra. Y él le dice: ¿has visto a mi hijo Job? Que es temeroso, que es hombre recto, hombre justo, que me agrada. Y viene Satanás, el muy malvado, y le dice: es temeroso, es recto, pero porque es prosperado, porque tiene de todo, tiene ganado, tiene su familia, tiene dinero, está bien. ¿Cómo va a blasfemar contra ti? Si mira cómo lo tenéis bien, no puede blasfemar contra ti. Quítale todo, le dice Satanás, a ver si no blasfema, a ver si no habla mal tuyo. Y el Señor le dijo: anda, ve, haz lo que quieras hacer con su vida. Le dice el Señor, le da permiso de que haga lo que quiera hacer con la vida de Job, pero no lo mates, le dice el Señor. No mates a Job, haz lo que quieras hacer con él, pero no lo mates. Viene un día, estaba Job sentado en la mesa, y viene un mensajero y le dice: atacaron a los bueyes y se murieron. Casi me matan a mí. Solamente vine yo y me dio tiempo de poder venir a avisarte. Después viene otro mensajero: se murieron las ovejas, se prendieron fuego. Y viene otro mensajero y le dice: hubo un ventarrón y donde estaban tus hijos se derrumbó la casa y murieron. Solamente pude venir yo a avisarte que esto había pasado. Imagínense lo fuerte, le quitaron todo así, en un abrir y cerrar de ojos. Ya Job no tenía nada, ya su familia no estaba, ya sus animales no estaban. Pero ¿qué hizo este hombre? Se postró, rasgó sus vestiduras y adoró a Dios. Y dice, en todo el capítulo 1, todo esto que le estoy diciendo es del capítulo 1 de Job, y lo pueden leer completo, ahí está. Y dice al final: Job no pecó, Job no maldijo a Dios. Viene otra vez el malvado de Satanás a molestar a Job, y vuelve a venir y se encuentra con Jehová. Y Jehová le dice: ¿has visto a mi hijo Job? Hombre apartado, hombre fiel, hombre justo. Y viene el malvado de Satanás y le dice: claro, porque su cuerpo está bien, no va a blasfemar contra ti. Dios le vuelve a decir: haz lo que quieras con él, pero no lo mates, no toques su vida. Hermano, y tocó su vida. No lo mató, porque no lo mató, pero tocó su vida, le dio una enfermedad bastante fuerte, una enfermedad maligna. Estaba full de llagas, que le picaban muchísimo, porque allí lo dice. Mira, y el enemigo es tan malo que se levanta tanto en nuestras vidas, así como se puede levantar en sus vidas, a perturbarnos, a quitarnos la paz, a quitarnos la tranquilidad. Y viene otra vez, le dan las llagas. Job se estaba arrastrando, tratando de rascarse porque le picaba demasiado, y viene su esposa y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Qué fuerte. Se quedó sin nada, y viene la esposa y le dice esto: maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué le responde él? Voy a estar con Dios cuando estoy bien, y cuando estoy mal no. O sea que cuando yo estoy mal, yo me alejo de Dios. Job le dijo: no, en las buenas y en las malas con Dios. Y dice ahí en el versículo 2, al final del capítulo 2, y Job no pecó ni maldijo a Dios. Pero hermanos, pasa algo, que era lo que le decía. Job era carne, era ser humano.
Venimos de Eva y de Adán, que pecaron y ya venimos con esta carne pecaminosa, que por cualquier cosa quiere estar allí pecando y pecando y uno luchando y luchando. Y Job al principio luchó, pero hermano, llega un momento que las fuerzas se van agotando, como les decía. ¿Cómo se siente? Es válido sentirte agotado, es válido sentirte cansado, y viene un momento y Job hizo algo. No pecó contra Dios ni lo maldijo, pero cuestionó a Dios. Yo les quiero dar el significado de la palabra cuestionar para que ustedes puedan entender, y si lo quieren anotar, claro que lo pueden anotar. Y dice, cuestionar significa dudar o plantear preguntas sobre algo. Generalmente poder obtener claridad de algo, y entre los sinónimos está dudar, interrogar o discutir. Lo vuelvo a dictar. ¿Lo tienen? Ajá, lo voy a volver a dictar. Dice, significado de la palabra cuestionar: dudar o plantear preguntas sobre algo, generalmente para obtener claridad de algo. Entre los sinónimos tenemos dudar, interrogar o discutir. Esto hizo Job. Cuestionaba al Señor para poder aclarar por qué le estaba pasando todo esto que le estaba pasando. Entre los sinónimos dice interrogaba y le discutía al Señor: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Mire, yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Todos en algún momento, cuando estamos mal, cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, vamos y le cuestionamos a Dios. Y yo lo hice, hermano. Mi papá falleció cuando yo era pequeña. Y yo pasé, como desde que yo empecé a tener conocimiento, yo le cuestionaba tanto a Dios: ¿por qué te lo llevaste? ¿Pero por qué a él? ¿Pero por qué eres así? ¿Por qué me dejaste sin mi papá? Yo lo quiero, yo lo necesito. Y yo le cuestionaba todo esto a Dios. Pero el día de hoy yo le doy gracias al Señor, contando mi testimonio, que yo llegué al Evangelio y el Señor me hizo entender que era su voluntad, que quizás hay veces no la entendemos, pero es buena, es agradable y es perfecta, hermano. Siguiendo hablando de Job, este hombre cuestionó a Dios, como quizás hay veces lo puede hacer tía Gloria, intercesora Gloria, en algún momento que se sienta cansada, agotada: Señor, pero ¿por qué mi familia es así? ¿O por qué me pasa esto con mi esposo? ¿O por qué mi hija se enferma tanto? Y le preguntamos tantas cosas a Dios. Tanto le preguntamos: Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero por qué lo hiciste así? Si yo vuelo domingo tras domingo a la iglesia. Y no aceptamos la voluntad de Dios. No queremos ver que detrás de ese proceso Él puede estar procesando algo en nuestra vida y no lo entendemos, sino que vamos y actuamos de manera carnal, se podría decir. Vamos y cuestionamos y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué, Señor? Y lo hemos hecho. ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? Hemos cuestionado a Dios. Y Job también lo hizo. A pesar de que dice, lo mismo que les decía al principio, a pesar de que dice que Job era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre apartado, así como nosotros luchamos para ser justos, para ser rectos, para ser apartados, pero también puede venir este momento en donde viene el proceso y salimos y cuestionamos: Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué lo estás permitiendo si yo soy una ministro? Si yo soy una danzarina que te doy lo mejor, Padre. Domingo tras domingo, ¿por qué lo estás permitiendo? Acepta lo que el Señor está haciendo. Dios tiene planes de bien para todos los que le aman. Yo quiero que me acompañen a Job, capítulo 13, versos 23 y 24. Y aquí está escrito una de las tantas veces que Job cuestionó al Señor.
porque fueron varias, hermanos. Job capítulo 13, versos 23 y 24, y dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Se preguntaba Job: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo, Señor? ¿Cuántas? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Por qué escondes tu rostro?, le cuestionaba Job a Dios. ¿Por qué me cuentas como tu enemigo? Si me aparté para ti, si te di lo mejor a ti, ¿por qué apartas tu rostro de mí? ¿Por qué te vas de mí? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué me abandonas? Mire, Job tenía muchas razones para cuestionar a Dios. Lo dejaron sin nada. Yo creo que uno, en su naturalidad pecaminosa, uno llega un momento como el que le pasó a Job, y yo creo que uno suelta todo. Bueno, yo los cubro y me cubro con la sangre de Cristo de que nunca va a ser así. Pero hermanos, en nuestra naturalidad pecaminosa llega este momento de que nos quitan todo, se muere nuestro hijo, nos quitan el dinero, nos quitan el bienestar, nos enferman. Y nosotros decimos, bueno, mucha gente, y lo he escuchado, que mucha gente dice: ¿y dónde está Dios? Y se apartan y se vuelven ateos por eso, porque se les murió un familiar, y van y se vuelven ateos porque yo le oraba a Dios y el Señor, yo quería que lo sanara y no lo sanó, se murió. Más bien Job lo cuestionó, algo que no debemos hacer. No debemos cuestionar a Dios, porque los planes de Dios son perfectos. Ni preguntarle: ¿por qué escondes tu rostro de mí? ¿Por qué me pones como tu enemigo? El Señor tiene planes de bien para los que le aman. Pero dice más adelante, pasa todo esto, pero Job se arrepiente. Job le pide perdón al Señor, como a veces lo hacemos nosotros, después de que cuestionamos al Señor, después de que quizás ni nos vamos de la iglesia, nos acercamos al Padre a pedirle perdón. Dice en el verso 42, si quieren lo anotan, en Job 42, verso 6, que él se humilló ante el Señor y le dijo: me arrepiento en polvo y ceniza. Unos capítulos antes, el Señor se le presentaba a Job y le decía: yo tengo el poder de hacerlo todo, yo tengo el poder de abrir el mar, yo tuve el poder de crear los cielos y la tierra, yo le creé un límite al mar y de ahí él no pasa. Y lo pueden encontrar en todo el libro de Job. Cuando el Señor le empieza a decir a Job: yo tengo el poder de hacer esto. ¿Y qué le dice Job? En todo el verso del 42, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 6, se menciona, donde él aceptaba y se humillaba ante el Señor. Y le decía: Señor, me arrepiento, porque sí, verdaderamente tú tienes el poder. Hermano, y quizás Dios vino en este momento a Job, porque Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, y Dios pudo ver que Job estaba ya empezando a cuestionarlo, y Dios no quiere que nadie se aparte, Dios no quiere que nadie se salga del carril, y Dios llega en el momento más inesperado. Y se le presenta a Job y le dice: yo tengo el poder, déjame actuar, yo tengo el poder. Job se arrepiente. Y creo que todos lo sabemos. Dios le entrega más de lo que tenía. Cuando quizás Job dijo: ya no puedo más. Dios mío, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Cuando ya Job estaba cuestionando a Dios, llega Dios en el momento más inesperado y te dice: confía en mí, yo voy a hacer algo, yo soy fiel. Mi fidelidad al final del túnel va a resplandecer. Así es Dios. Así es Dios. Y para corroborar
después de haber cuestionado a Dios y arrepentirse, Dios le entrega las bendiciones, hermano, porque Job se arrepintió. Se arrepintió de que lo había cuestionado, de que estaba cansado, de que estaba agotado. Cuestionó a Dios, le preguntó que por qué lo estaba haciendo. Pero al final del túnel está la fidelidad de Dios resplandeciendo, alumbrando. Que a veces el túnel es muy largo y las fuerzas, y cada vez que uno va caminando, las fuerzas se van agotando. Yo veía ayer ensayaba con las danzarinas y había un paso que ellas como que se desvanecían y yo lo veía así, de que hay un túnel que es muy largo y de que a pesar de que uno va caminando, las fuerzas se van agotando y se van agotando y se van agotando y uno se va cansando, se va cansando, se va cansando, pero al final del túnel está la fidelidad resplandeciendo, está la fidelidad alumbrándote y esperándote. Está Dios esperándote con lo que Él tiene prometido para tu vida, con lo que Él tenía prometido para Job. Vamos a ver qué dice en Job 42, el mismo que les digo ahorita. Job 42, desde el verso 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. No le dio a Job lo que ya Job tenía antes. Imagínense todo lo que le daría, que en el capítulo 1 dice que tenía como 6.000, 7.000 bueyes. Imagínense que Dios se lo dio el doble. ¿Cuántas bendiciones no le daría a Dios a Job? Si en el capítulo 1 dice que tenía como 6.000 o 7.000 bueyes. O sea, era demasiado. Dice el verso 11: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, vino nuevamente su familia, y todos los que antes la habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y se consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yutas de bueyes y 1.000 asnas. Le dio el doble, hermano. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Karen Japú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio a su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijas y a los hijos de sus nietos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Mire, Dios es tan hermoso y su fidelidad es tan hermosa que entra en el momento más oportuno, cuando las fuerzas más se están agotando. Ahí entra la fidelidad de Dios y te da lo mejor. Te da lo mejor, le dio lo mejor a Job. La hija más hermosa. Qué hermoso es Dios. ¿Cómo no darle el primer lugar? Si cuando más las fuerzas se están agotando, Él llega ahí y resplandece con su fidelidad, con su misericordia para con cada uno de nosotros, porque lo dice su palabra: todos los que aman a Dios, todo obra para bien. Hablando de otro hombre de la Biblia, podemos hablar de Sansón. Dios le prometió un día a la mamá de este joven darle un hijo. ¿Y qué le dijo? Yo te voy a dar un hijo muy fuerte, pero no le cortes el cabello. No le cortes el cabello a Sansón, porque va a ser muy fuerte. Pero Sansón era un hombre que era débil en el aspecto de que era muy enamoradizo. Y un día una mujer, Dalila, si no recuerdo, se llama Dalila, se le presenta a Sansón. Sansón se enamora de ella y ella intenta preguntarle a Sansón que de dónde venían sus fuerzas, de dónde provienen tus fuerzas, de dónde provienen tus fuerzas.
Y el tanto que ella le preguntaba, y él enamorado de ella. Él un día le dice, no me puedo cortar el cabello porque se me pierde la fuerza, se me va la fuerza. Y esta mujer lo traiciona a Sansón. Y va y le dice a los filisteos, si le cortan el cabello a Sansón, pierde la fuerza. Pero hermano, no es que la fuerza venía del cabello, algo que quiero recalcar, la fuerza no venía del cabello, la fuerza venía de Dios. ¿Qué pasa aquí? Que había una promesa. El Señor le prometió a su mamá que le iba a dar un hijo con mucha fuerza, pero que nunca cortara su cabello. Vienen los filisteos y le cortan el cabello a Sansón, y Sansón pierde toda su fuerza. Y ahora se quedó sin fuerza. Y para el colmo, lo agarran como su esclavo y lo ponen a servir. Y Sansón sin fuerza. Miren, este hombre estaba agotado, estaba cansado, porque decía, ya no tengo fuerza. Hasta los ojos se los arrancaron. Le cortaron el pelo y le arrancaron los ojos. No veía, era ciego. Y llegó un momento en el que Sansón estaba tan cansado y tan arrepentido, porque fue y confió de esta mujer, y el Espíritu de Dios no estaba con él, porque él rompió la promesa, porque fue desobediente, porque Dios le dijo algo a su madre que él tenía que respetar y que él tenía que aceptar, y él no lo hizo. Y por desobediente, el Espíritu de Dios se va, lo deja solo, le cortan el cabello, pierde su fuerza, le sacan los ojos, queda ciego. Cuando Sansón estaba tan cansado, porque lo dice, él no tenía ya más fuerza. De ser el hombre más fuerte, pasó a ser el hombre menos fuerte. Y cuando él estaba tan cansado, él se acercó al Señor y oró, y le dijo, Señor, dame una oportunidad y regrésame la fuerza. Dame una oportunidad. Y así lo hacemos nosotros, o hacemos como Job y vamos y lo cuestionamos, o hacemos como Sansón, desobedecemos a Dios y nos alejamos. Y vamos y nos alejamos del Señor, y después vamos y Señor, volvemos a la casa. Vuelve el hijo pródigo, Señor, perdóname. Pero Dios en su inmensa fidelidad vio a Sansón, vio que estaba cansado, vio que no tenía fuerza, vio que era ciego. Y Dios en su inmensa fidelidad que tiene con cada uno de sus hijos, le entregó la fuerza nuevamente. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios con sus hijos. Pero miren, Dios le entregó la fuerza por algo. Dios le entregó la fuerza porque Sansón reconoció que su fuerza no venía de él, no venía de su cabello, que él no era grande, que él no era más fuerte. Sansón reconoció que necesitaba a Dios para poder ser fuerte. Y por eso es que resplandece la fidelidad de Dios, porque a veces nos queremos creer, yo soy la fuerte y yo puedo sola y yo me levanto sola, yo estoy en este desierto, pero yo me levanto sola de aquí, yo no le voy a decir a nadie que ore por mí, yo no voy a orar, pero es más, no voy más para la iglesia, me voy, se va el Espíritu de Dios. Ay, después cuando ves que no puede, ay sí, Señor, perdóname, vuelve al primer amor, regrésame al primer amor. Pero no es la manera. Dios está y su fidelidad está, pero no es la manera de que vayamos y nos alejemos, o vayamos y cuestionemos a Dios. Seamos como José. ¿Saben de qué José les hablo? ¿O no saben? José de allá de Génesis, por el 31 al 40, José, hijo de Jacob. ¿Ya saben quién es José? El favorito de Jacob, el preferido.
¿qué hicieron sus hermanos? Fueron y le vendieron a Potifar. Y mira, yo pienso en eso y se aflige en mi corazón. Dios mío, qué fuerte sería esto, que sus hermanos fueron y lo vendieron. Pero dice algo, y recalca muchas veces, cuando él es entregado a Potifar, se vuelve amo de su casa, de la casa de Potifar. Y esto lo recalca muchas veces en ese capítulo, que Dios estaba con José. Que Dios estaba con José, que Dios prosperaba a José. Mire, fue tanto que la casa de Potifar estaba prosperando porque José estaba en la casa de Potifar. Imagínense lo tanto que estaba Dios con José, que hasta la casa de Potifar estaba siendo prosperada. Y viene un día la esposa de Potifar y lo intenta seducir, él no cae, después lo vuelve a intentar seducir, quita su vestidura. José sale corriendo de ese lugar y va a la esposa de Potifar y le dice a Potifar: tu siervo José intentó seducirme, intentó hacerme daño. Tu siervo José se quiso pasar conmigo, haz algo. Y viene Potifar, era un guardia, ¿cierto? Guardia, algo, no recuerdo muy bien, pero era de esto, de la ley, de la guardia y todo eso, que nosotros hoy en día le decimos guardia. Y viene Potifar y lo mete preso. Y Dios estaba con José y lo mete preso. Y José pudo cuestionar a Dios. Pero hermanos, ¿ustedes conocen la historia esta? José cuestionó a Dios. José maldijo a Dios. José se alejó de Dios. ¿El Espíritu de Dios se fue de José? No. Dios seguía con José. Dios seguía ahí al lado de José y prosperándolo. Él estaba en la cárcel, pero él estaba con los mayores, porque ahí lo dice. Incluso lo pusieron a cargo de unas personas que estaban allí de Potifar, a José. Imagínense lo fuerte, lo vendieron sus hermanos. La esposa de Potifar habló lo que no era, inventó sobre la vida de José, inventó sobre lo que él había hecho. Va preso. José va preso, sin tener culpa de nada. Y él aún así sigue allí caminando con Dios. Pero Dios en su inmensa fidelidad tiene grandes propósitos para cada uno. Grandes propósitos para cada uno. Grandes planes para cada uno. Y así pasaba con José. Estando en la cárcel, el copero y el panadero tienen un sueño. Y ellos estaban perturbados en la mañana cuando se levantaron. Pero ¿de qué se trata ese sueño? ¿De qué se trata este sueño? Estaban muy perturbados. José ve en su rostro que estaban perturbados. Y le dice: ¿qué pasa? ¿Por qué están perturbados? Y le pregunta. Y le dice: tuvimos un sueño, soñamos esto, soñamos aquello, soñamos lo otro. Y José, como buen siervo de Dios, él interpreta el sueño, le interpreta el sueño al copero, le interpreta el sueño al panadero. Si no me equivoco, le decía al panadero que le iban a cortar la cabeza. Y así pasó. El panadero le cortaron la cabeza y el copero siguió allí. Pero un día el rey de Egipto tiene un sueño y nadie podía interpretar ese sueño. Y nadie podía. Iban los magos, iban los hombres llenos del Espíritu, iba el otro. Y nadie podía interpretar el sueño de José, el rey de Egipto. Pero se acuerda el copero, viene a la mente del copero, de que hay un hombre allá en la cárcel que tenía a Dios en su vida, que Dios estaba con él y que ese hombre interpretó el sueño de ellos dos y que así como lo interpretó, así pasó.
que le dice el rey, tráeme a ese hombre, yo quiero saber de qué se trata mi sueño. Y José aún así fue, no maldijo a Dios, salió de la cárcel, aún sabiendo que era para ir a contar el sueño y quizás y volverse a regresar para la cárcel. Porque pudo haber pasado que José fuera, interpretara el sueño del rey y regresase otra vez para la cárcel, sin tener culpa de nada, sin él haberse acostado con esa mujer. José va creyendo en esto, en que iba a ir a interpretar el sueño. Y él interpreta este sueño. Este sueño se trataba de que iban a haber 7 años de escasez y 7 años de abundancia. El rey en su desespero dice, necesitamos un hombre que Dios esté con él, parafraseando, que sea buen administrador y que pueda aguardar de estos 7 años de abundancia que van a haber, pueda guardar comida para los otros 7 años de escasez. Y pensaba, ¿quién será este hombre? ¿Quién será este hombre? Y el rey se le viene a la mente. El rey, o quizás la fidelidad de Dios, que las promesas de Dios al final del túnel se cumplen y está la fidelidad resplandeciendo. Porque Dios es fiel. Dios sabía que José no había hecho nada. Y viene Dios y resplandece y le muestra al rey que ponga a José. ¿Que quién mejor que José? Porque allí lo dice, ¿quién mejor que José que tiene a Dios en su vida para que gobierne, para que sea buen administrador, para que administren estos 7 años de escasez y 7 años de abundancia y nadie padezca, nadie pase necesidades? Y ponen a José como gobernador. Hermanos, y más adelante, al ver los 7 años de escasez, vienen los hermanos de José. Mire, yo soy otra. Yo le digo, no, mamá, ustedes se van para allá. A mí no me hable porque ustedes me vendieron. Ustedes se van para allá. Yo no los quiero ver. Pero Dios estaba con José. Y la misericordia de Dios estaba con José. Y José era un hombre que caminaba como Dios le agradaba. ¿Y qué hizo? Los perdonó. Vengan, pasen. Yo los perdono. Y pudieron ser bendecidos sus hermanos también. Y yo con esto, con estas 3 historias, con estos 3 hombres, yo les quiero decir, hermanos, que seamos como José. No seamos como Job. No vayamos y cuestionemos a Dios. Porque los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son así. Así son los planes del Padre, que tú aguantas, tú soportas, y cuando tú menos lo esperas, viene Él y te da lo mejor, viene su fidelidad para con cada uno de sus hijos y te da lo mejor, te eleva a nuevos niveles. Luego les digo, no sean como Job. Cuando venga el proceso, cuando estén cansados, cuando estén agotados, cuando te sientas estresada, Daniela, no cuestionen a Dios. Naudi, cuando te sientas mal, no cuestiones a Dios. Espera el tiempo de Dios. Al final del túnel, al final del proceso, está la fidelidad de Dios resplandeciendo. No seas como Sansón. No te apartes del Señor, no permitas que el espíritu se vaya, porque va a ser peor para ustedes, porque la Biblia lo dice, vienen 7 espíritus peores, no es 1, no son 2, no son 3, son 7, cuando nos apartamos del camino de Dios, cuando lo conocemos y nos apartamos. Y Sansón era hombre de promesa. Sansón, Dios había prometido que iba a estar allí, que iba a tener la fuerza, pero Sansón se apartó. Y le damos la gloria a Dios por su fidelidad, le damos las gracias, lo exaltamos por su fidelidad que tuvo para con Sansón en ese momento y le permitió que volviera a venir a pesar de que había desobedecido. Le permitió que volviera a venir, le regresó su fuerza. Pero no sigamos estos ejemplos. No seamos como Job, no seamos como Sansón, seamos como José,
no cuestionemos, no dudemos, no caigamos. Si nos estamos cansando, alaba a Dios como Pablo, que aún estando preso, alababa a Dios como Pablo y Sila, alababan a Dios. A pesar del proceso, hermana Joana, a pesar de que su niña pueda estar enferma, alaben a Dios. Si se agotan las fuerzas, si te sientes cansado, si sientes que ya no puedes más, si hay problemas en la casa, como le decía al principio, si no hay comida, si las cosas con el esposo están mal, si el niño está hospitalizado, si la niña está hospitalizada, alaba a Dios, no te apartes, no cuestiones, alaba a Dios. A todos los que le aman a Dios, todo obra para bien. Les quiero dar una cita bíblica para ya cerrar esta enseñanza. Y quiero que la reciban de pie y me quieren acompañar. Se encuentra en 2 Corintios 4, verso 17. 2 Corintios, capítulo 4, verso 17. Y dice, hermanos, léanlo, recíbanla, llévensela en su corazón y llévense esto: no debo ser como Job, no debo ser como José, no debo ser como Job, no debo ser como Sansón, debo ser como José. No cuestionar ni alejarme de Dios, permanecer firme porque Dios está. Dios estaba con José, y así como estaba con José, así como estaba con Moisés, así como estaba con Josué, así está con cada uno de ustedes. Amén. Dice esta cita bíblica, 2 Corintios capítulo 4, verso 17, porque esta leve, cortita, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuántos reciben esta palabra? Esta leve tribulación, este leve proceso, esta leve situación produce cada vez un más excelente peso de gloria. Un cada vez más excelente levantamiento espiritual, un cada vez acercamiento más a Dios. No te apartes de Dios, no cuestiones a Dios, alaba al Señor, porque Él está allí, Él los está viendo y su fidelidad está allí. Como les decía, lo del túnel, si se están cansando, alábenlo, sigan caminando, porque al final del túnel